Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Continuaremos hablando acerca de lo sucedido con el levita y su esposa y toda esta historia que está registrada en el libro de Jueces en los capítulos 19 hasta el 21. En esta ocasión queremos poner nuestra atención a algo que es importante. Cuando este relato se lee en la Biblia, algunas personas están interpretando en su lectura que el pueblo de Israel, antes de ir a la batalla, a la guerra con los de Benjamín, consultaron a Dios y siguieron la dirección que Dios les estaba dando. Yo he estado presentando que esto no fue así y he estado analizando, eh, siguiendo la lectura bíblica, que en realidad el pueblo de Israel actuó sin contar con Dios, sin pedir la dirección de Dios y que solamente eh, después de las derrotas que ellos sufrieron, entonces hicieron alguna manifestación, eh, como que querían o estaban pidiéndole a Dios algo, pero a la misma vez que parece en la forma en que ellos se dirigieron a Dios porque hicieron sacrificios, porque ayunaron, eh, pues parece que como que estaban buscando la dirección de Dios en lo que se había hecho. Pero en realidad el pueblo de Israel, la acción que ellos cometieron o la determinación que tuvieron para ir a destruir a Benjamín y a los de Gabaa, no estaban ellos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Como que estas cosas las hemos ido analizando eh, texto tras texto, ahora lo que queremos hacer en este tema es señalar algunas cosas que nos demuestran que los israelitas estaban actuando sin tener la dirección de Dios. El señalamiento que queremos mencionar y que ya lo hemos mencionado en más de uno de los temas es que cuando el mismo relato comienza en Jueces 19, dice: en aquellos tiempos no había rey en Israel. Y el último texto donde termina la historia, en Jueces capítulo 21, dice que en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que era su voluntad, que actuaban independientes de la dirección de Dios, porque ellos no estaban siguiendo a Dios. Para esto que he mencionado, hemos dedicado más de un tema para aclarar esto. Por lo tanto, no vamos a hacer mucho énfasis aclarándolo porque ya lo dijimos. Pero lo que estamos haciendo aquí ahora es una comparación de las cosas escritas, de lo que el relato está diciendo, y vamos a encontrar una realidad que sucede muchas veces dentro del pueblo de Dios. En la Biblia, en el relato bíblico, muchas veces se hace mención o hay registros que parecen decir lo mismo, como que
el pueblo consulta a Dios y Dios responde o Dios no responde. Eso se ve, lo encontramos en la historia del rey de Israel, el rey Saúl. Lo encontramos en muchos textos bíblicos. Yo no estoy ahora en este tema revisando esto, estoy señalándolo, que es algo característico en la Biblia, como por ejemplo cuando dice que Dios hace el bien y Dios hace el mal, por el concepto de que como que Dios tiene todo el poder, lo que Él no impide que se haga, pues como que Él no lo impidió, es como si Él lo hubiera hecho. Pero no es lo mismo que Dios permita que el ser humano haga las cosas de acuerdo con su voluntad, aunque no esté de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, a que el ser humano sea obligado por Dios para que haga las cosas como deben ser hechas. Es distinto. Ahora, en este tema que estamos estudiando, vamos a encontrar esto, vamos a anotar. Primero, el señalamiento que ya hemos hecho. En ese tiempo no se hacía la voluntad de Dios. Después que el levita manda su esposa descuartizada a cada tribu un pedazo de la mujer y oyen la historia de lo que sucedió a Gabaa o en Gabaa, los israelitas fueron conmovidos en sus sentimientos, fueron impulsados a tomar determinaciones y ellos hicieron allí juramentos que parece que lo están haciendo a Dios, pero son ellos mismos los que están haciendo el juramento sin contar con Dios. Como por ejemplo, ninguno debe darle su hija como esposa a un benjaminita porque sería maldito. El que no venga a esta reunión que tenemos, vamos a matarlo. No al que no vino que tenía que venir por la edad de los hombres que tenían que estar allí de 20 años arriba, sino iba a destruir a toda la ciudad donde los que tenían que venir no vinieron, como lo vemos en el caso de los de Jabes de Galaad. Cuando ellos van a supuestamente consultar con Dios y dice, ¿quién va a ir primero? Y Dios responde, Judá va a ir primero. Ya ellos habían determinado ir a la guerra, hacer la guerra. Lo que estaban señalándole allí era, aparentemente pidiéndole a Dios quién iba a ir primero, pero no le consultan, vamos a la guerra, sino quién va a ir primero. La Biblia dice que Dios dijo Judá, pero si el pueblo de Israel no obedecía a Dios, cada uno hacía lo que le parecía. En el relato bíblico encontramos que muchos habían dejado de obedecer a Dios y habían seguido la obediencia a dioses ajenos. Pero en la Biblia nosotros encontramos en el relato cuando Moisés estaba en el monte con Dios, que Dios le estaba dando la ley de los 10 mandamientos y las leyes que Moisés escribiría. Y Moisés estuvo 40 años, perdón, 40 días en el monte con Dios. Los israelitas se rebelaron contra Dios y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Hicieron el becerro
Y ellos dijeron, el becerro dijeron, este es Jehová, este es nuestro Dios, para volverse a Egipto. Y entonces a Dios lo hacen en figura de un becerro, porque los egipcios adoraban a los animales y lo señalan como es Dios. Muchas veces los hombres en apostasía clamaban a Dios, pedían a Dios y en la Biblia parece como que Dios les responde o no les responde, pero ¿quién le estaba respondiendo? ¿Era Dios o quién era? Nosotros en este estudio que hemos estado haciendo y este que estamos haciendo en este momento, estamos viendo que lo que estaba sucediendo allí en Israel en estos momentos, en estos días, era que en la lucha entre el bien y el mal, el diablo estaba siguiendo o tratando de destruir al pueblo de Israel. Pero Dios siempre ha protegido a su pueblo, Dios es creador de su pueblo y Dios protege a su pueblo. Pero contra el pueblo de Israel no hay agüero, no hay maldición, siempre y cuando ellos sean fieles a Dios. Pero cuando ellos dejan de ser fieles a Dios, entonces caen víctimas del engaño de Satanás. Con respecto a las cosas que estaban sucediendo y en lo que culminó toda esta historia, nosotros vamos a ver en otro tema, no en este, la cantidad de personas que perdieron la vida en esta historia. Y vamos a ver cómo para castigar una cosa que se había hecho mal hecha, el castigo entre paréntesis que se hace resultó a ser mucho más dañino que el mal que se había hecho. Entonces se nota que el que estaba detrás de impulsar a Israel para hacer las cosas no era Dios, era el diablo. Nosotros vamos a encontrar en la solución que los israelitas tomaron para que Israel fuera, eh, mm, pudiera tener otra vez la tribu de Benjamín, fueron cosas hechas pasando por encima de la voluntad de Dios, porque Dios está en contra del robo, del rapto de mujeres, porque la Biblia enseña, el mandamiento de Dios enseña, no robarás. Y ellos van y le dicen a los de Benjamín, róbese cada uno una mujer, los que faltaban por tener su esposa, las 200 mujeres que faltaban. Le aconsejaron que se los robara y que ellos iban a interceder. Dios no está detrás del robo, ni le enseña a nadie a robar. Esas son cosas que el que las promueve es el diablo. Los israelitas habían jurado, no le podemos dar nuestras hijas a los de Benjamín. Y su palabra la pasaron por encima de la palabra de Dios porque ellos podían haberse dado cuenta que habían actuado mal y habrían podido quitar los juramentos que habían hecho de darle su hija al de Benjamín para que se casara, para que Benjamín tuviera de los hijos de israelitas sus familias formadas, no de los cananeos, porque los de Benjamín podían ir a los cananeos. Para que no se fueran a los cananeos, inventan estas formas que hicieron, pero eran más para estar de acuerdo con la promesa que ellos habían hecho que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, habían dicho,
vamos a matar a todos los de la ciudad que no venga a la reunión. Y fueron los de Jabes de Galaad. Ellos podían haberse dado cuenta que ese juramento de matar a esas personas inocentes, hasta los animales mataron, no es algo de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero lo que ellos decían, lo que ellos habían prometido, para ellos estaba por encima de lo que Dios enseña. Ahí se está viendo que no es Dios el que los está guiando, que a ellos los está guiando otra fuerza, y esa otra fuerza no es Dios, sino el diablo. En la lucha entre el bien y el mal, ellos como que se habían apartado de Dios, cada uno hacía lo que quería, pues ellos se pusieron de parte del diablo y no de parte de Dios, porque el resultado y los medios que ellos utilizaron para arreglar la situación no eran resultados de acuerdo con la voluntad de Dios, ni de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Hay algo también que quiero señalar al final de este primer tema que estoy hablando aquí, y vuelvo a decir el primer tema, no porque sea el primero, sino en este que estoy hablando, eh, algo que quiero señalar. Una cosa es obedecer a Dios y seguir a Dios, y otra cosa es aparentar seguir a Dios. Tener una obediencia aparente de Dios, pero no obedecer a Dios como Dios dice. Me refiero en este caso a lo siguiente. Dios enseñó a través de Moisés a los israelitas que ellos debían tener unas conmemoraciones anuales. Tenían que tener anuales días de reposo a los cuales se le llamó sábado. Por ejemplo, en los panos ácimos, el primer día y el último eran sábados ceremoniales, el día de la expiación, y así tenían santas convocaciones. En esta ocasión, donde el pueblo de Dios no seguía a Dios, pues mantenían haciendo las prácticas de lo que Moisés le había enseñado, que Dios le había dicho. Se habla de la fiesta esta en Silo, donde habría como vocación de los israelitas, y las mujeres salen a danzar, salen a bailar, salen a hacer fiesta, y era un tiempo para hacer una fiesta. Pero ¿cómo lo hacían? ¿De acuerdo con la voluntad de Dios o de otra manera? No vamos a estudiar en este tema, ¿cómo? Porque cuando estemos estudiando acerca de estas fiestas, ahí lo vamos a analizar. Pero cuando el pueblo de Dios trata de seguir la obediencia a Dios en la letra, o sea, de acuerdo con la palabra de escrito, que hay regocijo, que hay fiesta por la fiesta que se está haciendo, por cosecha que se está haciendo, por la fiesta que daba, y entonces había que hacer motivos de alegría, de estar felices, y se puede tratar de hacer así, pero sin el espíritu de obedecer a Dios en lo que Él estaba pidiendo que se obedeciera. Y esa fiesta, ¿qué cosa estaba enseñando? Aquí se utiliza esta fiesta para que los de Benjamín, que no tenían su compañera, vinieran y cada uno se robara a su mujer, y después ellos intercedían, porque es que ellos no le podían dar sus esposas. Y aunque no estaban obedeciendo y cada uno hacía lo que le parecía, aparentemente estaban cumpliendo con la fiesta que tenían que tener, porque era una costumbre. Y a Dios se le obedece en lo que Él está enseñando.
Uno puede decir, yo guardo la ley de Dios, pero no estar guardándola. O ponerle a la ley de Dios, como hicieron los israelitas, cargas en el sábado, que eran terribles, o eh, en otras leyes le ponían cargas encima que no se podían llevar, pero la ponía la persona, no era Dios. Cuando nosotros estemos estudiando en los temas que vamos a tener sobre la ley de Dios, vamos a notar que no es solamente la letra que dice, sino lo que está enseñando. Siempre que el pueblo de Dios trata de aparentar que sigue a Dios, pero no lo hace, está cayendo en los lazos y en el engaño de Satanás. Y en este relato que estamos estudiando, nosotros encontramos, por lo que hemos analizado en este tema y lo que vamos a analizar en otros temas, que aparentemente hicieron algo como que seguían a Dios, pero que no seguían a Dios. Y Dios no es responsable de las cosas indebidas que se hicieron y del resultado indebido que se hizo, porque su pueblo no le obedeció ni le seguía. Ni le seguía de acuerdo a lo que Dios enseñaba en su palabra. Llegamos con este tema hasta este momento. Te pido que lo compartas con otras personas y nos encontramos en el próximo tema que vamos a hablar otra vez acerca de este mismo asunto del levita y la concubina. Nos vemos en nuestra próxima grabación.